Entonces, 2 minutos más y ya comenzamos, muchachos. Bueno, muchachos, si ustedes están de acuerdo, comenzamos entonces con el tema, dándole secuencia a las clases que hemos tenido en los últimos días. Pues vamos a hablar hoy de infección del sistema nervioso central, en particular encefalitis. Fíjense que este tema es un tema muy interesante porque particularmente les puedo decir que me genera conflicto. Les voy a decir por qué. Hablábamos el pasado martes que las infecciones bacterianas podían ocasionar un problema muy, muy serio en cuestión del sistema nervioso central y llevar a la muerte sin tratamiento a nuestro paciente, que pueden llegar a tener secuelas muy importantes que le puede ocasionar un problema catastrófico a nuestro paciente y en un momento dado que sea una persona que no sea capaz de valerse por sí mismo y apoyarse de otras personas, un tercero. Entonces, y la cuestión es que las infecciones bacterianas normalmente sabemos cómo se van a comportar. Habitualmente tenemos un patrón con las bacterias, digamos que tienen palabra de honor. Con las infecciones virales, con la infección en el encéfalo particularmente, podemos tener presentaciones muy, pero muy variables, en donde en algunas ocasiones podemos tener pacientes que únicamente tienen ataxia, tienen un poco de cefalea, exantema, como podemos tener pacientes que tienen un daño neurológico pavoroso, que quedan con secuelas muy, muy importantes. Y esto siendo inclusive por el mismo microorganismo. Ustedes lo han visto simplemente hablando de lo caprichoso que pueden llegar a ser los virus con la infección que tenemos actualmente con la pandemia. ¿Qué pasa hoy? Sabes que hay gente que tiene una afección asintomática y que si esto sí tiene el virus replicándose en el epitelio respiratorio y que puede transmitirlo. Podemos tener gente que tiene una enfermedad leve a moderada o gente que tiene infecciones muy graves que acaban con intubación, con daño pulmonar y que desafortunadamente fallecen. Entonces, lo mismo pasa con otros virus, pero en este caso en el sistema nervioso central. Entonces, por eso es un tema también extremadamente importante que ustedes tienen que tenerlo presente, sobre todo como diagnósticos diferenciales o como un posible diagnóstico de una persona que tenga un síndrome febril con alteraciones de conducta del estado de alerta. ¿Cómo podemos definir la enfermedad? Pues obviamente si hablamos encéfalo y con el término itis, es una inflamación del parénquima cerebral en donde hay una lesión en lo que es la sustancia gris, la sustancia blanca, y que dependiendo del área de afección, pues vamos a tener diferentes lesiones neuropsicológicas y alteraciones también motoras. Hay algunos virus que tienen tropismo en particular por algunas áreas del sistema nervioso central y de algunas manifestaciones que podemos tener. Ahora, finalmente estamos hablando de que la fisiopatología va a ser un poco diferente, los microorganismos van a ser diferentes. Sin embargo, pueden haber algunos datos clínicos que pueden coexistir entre una infección viral, una encefalitis, con una infección bacteriana.
y que el agente etiológico de esta lesión del sistema nervioso central sea un virus. De ahí el término de meningoencefalitis. Pero ¿por qué en realidad tenemos una meningoencefalitis? Obviamente por la contigüidad que tenemos de las estructuras en el sistema nervioso central. Si tenemos el encéfalo que está cubierto por las meninges y hay una inflamación en el cerebro, entonces por contigüidad también puede haber una inflamación de las meninges, darnos cuadros clínicos. Vamos a tener estas alteraciones en las funciones neurológicas de nuestro paciente, sino también vamos a tener datos meningios que ya platicábamos en nuestra sesión anterior. Y a veces, créanme que por la clínica, aunque la literatura no lo mencione, que es a veces muy sencillo o es diagnóstico de camión, como decimos coloquialmente, a veces créanme que ya durante la clínica no es fácil que podamos diferenciar lo que es una afección por virus a una afección por bacterias. Y luego entonces, pues que es muy importante, oye, ¿sabes que pues tengo una infección que sospecho que es de etiología viral? Pues sí tengo que tratar de descartar cuál es el agente etiológico. ¿Por qué es esto? Porque hay algunos microorganismos, bueno, más bien identificar el agente etiológico. ¿Por qué? Porque tenemos algunos microorganismos que sí son susceptibles a recibir un tratamiento específico, sobre todo virus de la familia Herpes viridae. Para otros microorganismos como los enterovirus, pues desafortunadamente no hay un tratamiento que se les pueda brindar y únicamente es manejo de soporte. Pero si yo identifico precisamente uno de estos virus de la familia herpes, sí tenemos tratamientos y entonces esto en un momento dado, si se inicia de forma oportuna, pues vamos a limitar la lesión y podemos llegar a mejorar inclusive el pronóstico de nuestro paciente. Ahora, ¿cómo se adquiere la infección? Obviamente, pues tenemos un contagio. La principal vía es de persona a persona. Transmisión por aerosoles que emitimos al toser, hablar o estornudar. Y recuerden que primero tenemos una replicación del virus fuera del sistema nervioso central. Hay una invasión de las mucosas, una viremia y su llegada a lo que es el encéfalo, porque los virus, por ser moléculas muy pequeñas, tienen la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Otra de las vías puede ser por reactivación de una infección inicial por virus herpes simple, habitualmente tipo 1, en donde muchas personas, la mayoría ha llegado a experimentar la infección por el herpes simple tipo 1, ha tenido herpes labial, lo que es conocido como el famoso fogazo, y después de la primera infección, que todas las manifestaciones clínicas, este virus puede quedar de forma latente en ganglios sensoriales del par canal, del trigémino, pues. Y entonces, en estos casos, por vía retro, se puede reactivar el virus y por vía retrógrada llegar al sistema nervioso central. También se ha llegado a relacionar esta vía a través de la lámina cribosa del nervio olfatorio, que también es otra de las teorías por las cuales puede llegar un virus herpes simple al sistema nervioso central. Y luego también las otras vías, en donde puede hacer una mordedura de mosquitos o algún otro insecto o animal, y luego posteriormente la inoculación del virus, replicación local y luego la viremia que ya comentábamos. Particularmente hablando del virus de la rabia, que es un tema, si no me recuerdo, ya lo vieron con el doctor Ordóñez. Este virus tiene la capacidad, no es motivo de la presentación, pero de tener una replicación fuera de lo que es el sistema nervioso central y luego por vía ascendente llegar al cerebro y todas las nociones clínicas que ya vieron con el doctor Ordóñez. ¿Qué vamos a tener en cuestiones ya de la presentación? Denme un segundo, muchachos. Perdón, muchachos, un problema técnico de un compañero que necesita unas llaves.
Bueno, regresaba en las cuestiones de la fisiopatología. Miren, después de que llegan los virus al sistema nervioso central, a nivel local un proceso inflamatorio por la liberación de diferentes citocinas, principalmente en lo que es la sustancia gris. Y esto va a ocasionar precisamente una vasodilatación, va a haber una congestión perivascular con migración de células mononucleares principalmente y puede haber lesiones hemorrágicas. Fíjense también que esto particularmente pasa con el virus herpes simple tipo 1 y tipo 2. A nivel local hay una vasculitis, donde hay una isquemia en algún segmento de los lóbulos cerebrales, particularmente el lóbulo temporal, y puede llegar a haber una necrosis. Y muchas veces es la causa esta de la sintomatología que llegan a tener nuestros pacientes, que tenemos datos de focalización y va a depender mucho de las manifestaciones clínicas, dependiendo del tipo de virus. Si el tropismo ya les mencionaba, pues por un ejemplo, el herpes simple tipo 1, tipo 2, lóbulos temporales. Dentro de la incidencia, fíjense que es una enfermedad que ha disminuido en los últimos años, y esto precisamente por lo que es la administración de forma rutinaria de diferentes biológicos, particularmente uno de los biológicos que ha ayudado más a disminuir este tipo de enfermedades, pues es la vacuna triple viral, donde hay protección contra sarampión, rubiola y parotiditis, que eran agentes muy importantes. En este momento tenemos reemergencia de algunos virus que se pensaba que estaban en vías de erradicación, y esto es mucho por la falla de la aplicación de biológicos, ya sea por personas, grupos antivacunas, o porque desafortunadamente se tiene desabasto, un problema que estamos teniendo ahorita nosotros en el país en cuestiones de que tenemos problemas de insumo de otros biológicos. Y, por ejemplo, poliomielitis, pues es un virus que ya también llegaron a revisar con el doctor Castañeda, que ya no tenemos cuadros aquí en el país desde 1990. Se estima que en la población en general, pues se presenta alrededor de un caso por 1 millón de habitantes. Sin embargo, esta proporción del caso por millón de habitantes puede variar según la región geográfica, las coberturas de vacunación, pero además según el grupo etario. En los extremos de la vida, la enfermedad puede ser un poco más frecuente, y en los extremos de la vida, la enfermedad es más grave. Se estima, por ejemplo, que en los niños menores de 2 años se llega a presentar entre 5 a 10 casos por 100,000 habitantes, pero que en el primer año de vida es en los momentos más importantes que se presentan este tipo de patologías, con 17 casos por 100,000 niños. Entonces, aunque si bien ha disminuido la frecuencia, son patologías que se tienen que considerar. Nosotros aquí en México son enfermedades de reporte epidemiológico obligado, y solo en ciertos casos de brotes montado se hace un cerco epidemiológico y se pueden hacer algunos protocolos y estudios. Nosotros nos basamos mucho en cuestión de lo que pasa en Estados Unidos. Sin embargo, pues ellos tienen otros microorganismos, por ejemplo los arbovirus, que según también la región geográfica, pues pueden llegar a tener eh, cierta incidencia en donde nosotros no vemos estos microorganismos habitualmente. No hay casos de rabia. Y aquí lo que les muestro precisamente es una gráfica que según edad son los grupos de virus que nos pueden ocasionar afección del sistema nervioso central. Obviamente, si hablamos del paciente recién nacido, estos van a tener virus que están en relación a los microorganismos que se adquieren a través del paso del canal del parto asociados con el enfermedad complejo de Torch, que van a tener conmigo la presentación, particularmente citomegalovirus, herpes. Sin embargo, también en este grupo de pacientes se presentan los que son los más frecuentes, que son los enterovirus, ECO, Coxsackie, y que además no solo son importantes en el recién nacido, estás adelantándome, sino como pueden ver en esta gráfica, precisamente el ECO y Coxsackie son los virus que se presentan con mayor frecuencia en todas las edades. Y luego, posteriormente, conforme va incrementando la edad del paciente, pues tenemos enfermedades propias de la infancia, como por ejemplo encefalitis por varicela, puede haber encefalitis por sarampión o parotiditis, como les comentaba.
Rubiola normalmente se asocia solo en el periodo perinatal, pero en este momento México es un país nombrado por la Organización Mundial de la Salud libre de rubiola. Y aquí les comparto precisamente un estudio realizado en Estados Unidos, que ellos dieron un seguimiento de entrada en población general, cuáles eran los microorganismos que ocasionan infección del sistema nervioso central, y encontraron que precisamente los enterovirus son más del 50% de toda la etiología de afección del sistema nervioso central. Luego, posteriormente vienen las bacterias, que aquí es lo que discutíamos el pasado martes, neumococo, meningococo como principales agentes. Infecciones por herpes simple tipo 1, que de repente como que pensamos que el herpes es de las principales causas de encefalitis, y en realidad es un virus que claro que lo puede dar, lo llega a dar de forma esporádica, pero no es por mucho, afortunadamente, por la gravedad del cuadro, no es por mucho lo que vemos con mayor frecuencia. Se llegan a quedar todavía en general alrededor de un 20-25% de pacientes sin diagnóstico y llegan a tener otros microorganismos de otras causas de encefalitis no infecciosas. Ahora, en general, estas proporciones son similares en el transcurso eh, del incremento de la edad del paciente, pero como les comentaba, hoy sabes que los enterovirus son los que se mantienen como principales agentes etiológicos de encefalitis viral. Y aquí entonces platicábamos al respecto de que los extremos de la vida son los momentos donde tenemos infecciones mucho más importantes, más graves, menores de un año, mayores de 55, y sin un abordaje, un diagnóstico oportuno, muchos de estos pacientes pues van a tener o van a llegar a tener secuelas, lo que nos ocasiona pues, problemas muy serios, sobre todo en la calidad de vida que van a tener los pacientes. Y además de las secuelas, bueno, esto sí es muy importante que lo tengan presente, ya lo vean con el doctor Ordóñez, pues todos los pacientes que llegan a tener rabia, pues desafortunadamente fallecen. Sin embargo, como creo que ya les platicaba en el inicio de nuestra presentación, también este virus ya nos ha reportado en nuestro país en cuestiones de esto por las campañas de vacunación en los animales, las mascotas que tenemos, y solo hay casos reportados en animales salvajes o en murciélagos como portadores, pero ya en el ser humano ya tiene varios años aquí en nuestro país que no tenemos casos de rabia en el ser humano. ¿Cuál es el cuadro clínico que vamos a tener en los pacientes? Mira, el cuadro clínico que vamos a tener va a ser variable también según el grupo de edad. Por ejemplo, en los recién nacidos, pacientes lactantes, pueden tener cuadros clínicos muy inespecíficos. ¿Cuáles son estos cuadros clínicos inespecíficos? Puede ser desde, bueno, pueden estar precedidos de un cuadro catarral, rinorrea, tos, estornudos, y luego posteriormente encontrarse letárgicos, con rechazo a la alimentación, la presencia de vómito. Y además de estar letárgicos, ocurre algo muy interesante. Pueden estar alternando también con episodios de letargia e irritabilidad. Un dato muy importante que ustedes tienen que considerar, muchachos, sobre todo en el paciente pediátrico, estoy ya enfocándonos en pediatría en este momento, es que lo que tenemos en muchas ocasiones es que los niños pueden ponerse muy irritables con el personal de salud al momento de que llegan a las instituciones. Recuerden, ya traen un proceso infeccioso, traen malestar, traen fiebre, y además si llegan a un lugar extraño donde hay gente que los empieza a revisar, hay gente que les empieza a tomar muestras, claro que se colocan o se tornan mucho más irritables. Pero un dato muy importante que ustedes tienen que evaluar, y esto ya es en cuestiones de estar observando el comportamiento del niño, en la situación, si con los papás se consuela bien. Un niño que está irritable, que alterna su estado de alerta, aún con los papás, es un niño que es muy probablemente tenga una afección del sistema nervioso central y se tiene que evaluar, se tiene que hacer un abordaje completo. Ya en los niños mayores puede haber alteraciones de conducta, pueden tener alucinaciones visuales, auditivas o también olfatorias.
Y, por ejemplo, hablando de las alteraciones olfatorias, el virus del herpes particularmente les puede dar hipercacosmia. ¿Qué es esto? Pues la percepción desagradable de forma muy importante de los olores. Y bueno, entonces, ¿cuál es el cuadro clínico que vamos a tener en la población adulta? Los pacientes van a tener un cuadro prodrómico, generalmente está caracterizado por un cuadro catarral, rinorrea, todos estornudos, la presencia de fiebre que puede ser de grado variable. Esto no significa necesariamente gravedad o algún agente patognomónico en particular, pero uno de los datos importantes es que empieza con cefalea, que suele ser una cefalea holocraniana, pero que en algunas ocasiones puede ser retroocular. Junto con esto, datos de edema cerebral, hipertensión endocraniana, que van a estar dados por náusea, vómito, y este grupo de pacientes van a tener estos cambios de conducta también, van a estar letárgicos, van a estar somnolentos, y en casos graves de edema cerebral, pues van a estar comatosos. A la exploración física puede encontrarse también la presencia de exantema, puede encontrarse linfadenopatías, diferentes cadenas ganglionares. Y por último, claro que es muy importante que ustedes evalúen las mucosas en busca de enantema o también el abdomen en busca de pato y esplenomegalia. Eh, Cuando hay, fíjense, este también dato es importante, cuando hay por contigüidad inflamación de las meninges, entonces viene la parte que les comentaba, oye, ¿sabes que no es tan fácil diferenciar con meningitis bacteriana? Porque podemos encontrar datos meningios, sobre todo en pacientes que pudiesen tener ataque al estado general importante y fiebre, y pueden tener rigidez de nuca, pueden tener Babinski, Brusinski y Kerning, como ya mencionábamos. Puede haber datos de focalización, puede haber afecciones a pares craneales y puede haber signos interesantes como puede ser ataxia, puede haber hemiparesias, disartrias, a veces crisis convulsivas y crisis convulsivas con dato de focalización. El examen físico, pues ya les comentaba la presencia de ataxia, importante evaluar tono, fuerza muscular, reflejos osteotendinosos, si hay algún dato de hemiparesia, alteraciones en la sensibilidad y datos muy interesantes con algunos de los virus, por ejemplo, como puede ser un laringoespasmo en el caso de los pacientes con rabia. Este laringoespasmo se presenta por dos estímulos. Uno, por la deglución de líquidos, y de ahí que precisamente sus pacientes tienen hidrofobia. Al momento que tienen el laringoespasmo, les da un dolor extremo muy intenso y por eso de ahí el miedo a los líquidos. La otra situación es también la aerofobia, que presenta el mismo estímulo con un ventilador, un abanico, también tienen este laringoespasmo que es extremadamente doloroso. Entonces, ¿cómo podemos hacer el diagnóstico, muchachos? El diagnóstico, pues nos vamos en la clínica. Algo importante, como les comentaba, los cambios de conducta, la fiebre. Cuesta un poco más de trabajo cuando tenemos estos datos meningios. Esperamos encontrar somnolencia en los pacientes. Pero sí es un dato muy importante evaluarnos en la epidemiología y algo que estaba olvidando mencionarles, que creo que sí lo tenía en la diapositiva, pero no se los mencioné, las previas, es que este tipo de infecciones llegan a ser estacionales. ¿Qué es esto? Y sabes que en verano yo espero que haya mayor número de casos de enterovirus. Oye, ¿sabes que invierno, primavera, más frecuente el virus de varicela? Entonces, sí hay asociación con la presencia de brotes. De ahí precisamente un error muy frecuente que tenemos en la cuestión de pensar, y esto ya lo mencionaba antes, que el virus herpes es el virus más frecuente que ocasiona encefalitis. Se menciona que es la principal causa de encefalitis esporádica. ¿Qué es esto? Que no hay una asociación epidemiológica de contacto persona a persona y no hay un predominio de estación del año.
Entonces, son casos esporádicos no asociados con otras personas enfermas. Si ustedes toman examen laboratorio de primera línea como una biometría hemática, reactante fase aguda como proteína C reactiva, procalcitonina, lo que esperan es que no se encuentren tan alterados. Puede haber alguna pequeña leucocitosis expensa de células mononucleares, menos de 15,000. Acuérdense que hablábamos de una respuesta inflamatoria muy importante cuando tenemos una infección bacteriana y los leucocitos se esperan encontrar en esos casos muy elevados. Aquí es una elevación bueno, es una elevación moderada o muy leve. Entonces, además, predominio de linfocitos, no vamos a tener elevados habitualmente lo que son los reactantes de fase aguda, proteína C reactiva, procalcitonina. Y es muy importante lo que comentábamos también, y más en estos casos cuando puede haber diferencia, ser difícil diferenciar entre una infección bacteriana y una infección viral, pues obviamente es importantísimo que evaluemos el líquido esflorraquídeo. Este líquido, si yo hiciese un diagnóstico muy temprano y hago la punción lumbar, puede ser un líquido de forma inicial normal. Sin embargo, luego posteriormente empezamos a tener algunas alteraciones como incremento de la celularidad, esto particularmente a expensas de mononucleares. Las proteínas van a estar discretamente elevadas, no van a estar en rangos de una infección bacteriana. Y por último, la glucosa suele estar normal. Acuérdense, y esto vamos a ver creo que en la próxima diapositiva, si no me recuerdo. En las infecciones bacterianas, ¿yo qué espero encontrar? Hipoglucorraquia. En las infecciones virales, la mayoría de las veces la glucosa está normal. Hay algunos pocos virus, como el virus de la parotiditis, el virus herpes, que en ocasiones puede dar una discreta disminución de la glucosa, pero esta es mínima, sobre todo a comparación de las infecciones bacterianas. Entonces, quédense con la idea de que habitualmente las infecciones virales no nos ocasionan hipoglucorraquia, esto en general. Entonces, regresamos a esa diapositiva que revisamos el martes, en donde tenemos nuestro líquido esflorraquídeo normal. Acuérdense, para identificar lo anormal, tengo que saber lo normal. Agua de roca, que es completamente transparente, 15 a 45 miligramos por decilitro de proteínas, glucosa a la mitad, 2/3 partes de la sérica, células de 0 a 10, 0 a 6, dependiendo de la bibliografía, y si tuviese algunas células télicas esflorraquídeo, tienen que ser expensas de mononucleares. Oye, ¿sabes qué? En las infecciones virales, como no se eleva de forma importante la cantidad de proteínas, entonces generalmente el líquido se mantiene igual, un color agua de roca. La glucosa, ya mencionamos, suele estar normal, y lo que sí llegamos a tener alterado es las proteínas que están discretamente elevadas, pero no van a estar mayores a 100 miligramos por decilitro, y la celularidad también va a estar incrementada, habitualmente no más de 100 a 200 células. Lo importante también es considerar que va a estar expensas elevada esta celularidad de células mononucleares, que son de los datos que nos ayudan a diferenciar si se trata de una infección bacteriana que está predominantemente elevado los polimorfos nucleares en líquidos esflorraquídeos. Además de lo que es la punción lumbar, la biometría hemática reactante fase aguda, nos podemos ayudar de exámenes de gabinete. Oye, ¿sabes qué? Yo si hago una tomografía axial computarizada, puede haber alteraciones al 60-70% de los casos en la tomografía. O si es una resonancia magnética, que en este momento pues está haciendo un examen de primera elección. Oye, sabes que pues el 90% de los casos van a tener alteraciones con zonas de hiperintensidad en lo que es la resonancia. ¿Cuál es el inconveniente de la resonancia? Pues nos incrementan los costos, y además del incremento de los costos es un estudio que es mucho más tardío, bueno, más no tardío, corrijo, perdón, es mucho más tardado. Una tomografía sistema nervioso central con medio contraste la realizan en 5
no más allá de 10 minutos, y una resonancia magnética se pueden llevar en el estudio alrededor de 1 hora. Entonces va a depender también cómo se encuentre clínicamente el paciente para poder realizar este estudio de imagen con resonancia magnética. Recuerden, si yo tengo datos de hipertensión endocraniana, entonces antes de hacer cualquier punción lumbar, pues me tengo que ayudar a la tomografía para evitar esa herniación de las amígdalas cerebrosas y por consiguiente, desafortunadamente, la muerte de los pacientes. Además, podemos valernos también de un electroencefalograma que no, de forma general y de forma inicial lo que se identifica es una lentificación de las ondas, pero también en algunos casos se pueden encontrar zonas de paroxismo, algunas regiones, y también esto nos puede ayudar, la actividad epiléptiforme, a tratar de identificar algún agente o sospechar algún agente en particular. ¿Se acuerdan que yo hace unos minutos les mencionaba, hoy sabes que herpes simple tipo 1 tiene tropismo por el lóbulo temporal? Entonces, estos pacientes, por la afección a este nivel, llegan a tener también paroxismos, lo que nos debe hacer sospechar fuertemente que se trata de un virus de la familia herpes simple tipo 1. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bien, el diagnóstico de forma inicial nos ayudamos obviamente por antecedentes epidemiológicos, la estación del año, edad del paciente, la clínica. Oye, sabes que también característica del líquido cefalorraquídeo. Pero por otro lado también, en este momento, lo que es la reacción de cadena polimerasa, pues ha tornado el estándar de oro para hacer el diagnóstico. Muchas ocasiones, si me remonto yo hace, no crean que tanto tiempo, hace 10, 15 años aquí mismo en el Instituto Nacional de Pediatría, no teníamos la capacidad de hacer biología molecular en líquido cefalorraquídeo. Entonces nos quedábamos con el cuadro clínico de encefalitis viral, con un líquido cefalorraquídeo, que lo soportaba de forma importante el diagnóstico, pero no llegábamos a identificar el agente etiológico. Entonces, en este momento se tiene a nivel comercial diferentes plataformas que corren de forma simultánea, y esto ya lo veíamos desde la sesión anterior, diferentes patógenos del sistema nervioso central, lo que ha venido a ayudar precisamente a hacer diagnósticos de certeza etiológicos. Y de forma simultánea se buscan bacterias, hongos e infecciones virales. Y también la otra ventaja que tenemos en estos casos en particular es que el resultado en un laboratorio confiable lo tenemos no más allá de 2 horas, porque ya tenemos, además de plataformas comerciales, pues se tienen los kits ya bien estructurados precisamente para hacer el diagnóstico. Inconveniente de la prueba que sí tenemos de reacción de cadena polimerasa es que los costos se incrementan de forma muy importante, y esto ya también lo mencionamos el pasado martes. Oye, también en la literatura nos menciona, se puede hacer biopsia cerebral. En la biopsia cerebral, pues también claro que pues vamos a tener daño citopático característico de ciertos virus, por ejemplo, los virus de la familia herpes, de células gigantes multinucleares con cuerpos de inclusión, pero con los estudios de imagen, oye, con la biología molecular, pues claro que ya no se realizan estos estudios invasivos que se utilizaban previamente para el diagnóstico, porque obviamente ocasionan mayor morbilidad, mayor posibilidad de secuelas, o inclusive pues asociados a lo que es la muerte de los pacientes. Por lo tanto, en particular, este tipo de procedimientos en realidad en este momento está completamente en desuso. Hay diferentes diagnósticos diferenciales, obviamente, pues, los más importantes, tengo que pensar otro tipo de procesos infecciosos, particularmente infecciones bacterianas. Más sin embargo, puede haber otras enfermedades que nos pueden dar datos inespecíficos que pueden ser también sugestivos de una encefalitis, pero que no tienen un origen infeccioso. Entonces, enfermedad de tejido conectivo, donde hay afección del sistema nervioso central, por ejemplo, lupus eritematoso sistémico. Oye, sabes que también pacientes que pudiesen tener intoxicación por algún fármaco, uso de drogas, personas que llegasen a tener un tumor del sistema nervioso central y esto en relación a la localización donde pudieran estar. Inclusive les puedo mencionar que los pacientes que tienen
tumores de sistema nervioso central llegan a tener líquidos por arquídeo alterados. Y por último, pues también hablando de problemas infecciosos, pues también lo que es absceso cerebral también se ha llegado a asociar como diagnóstico diferencial. ¿Cuál es el manejo inicial? Mira, el manejo inicial es esencialmente de soporte. ¿Por qué? Porque estos pacientes, como les mencionaba, tienen alteraciones del estado de alerta, tienen pobre ingesta, pueden llegar a tener alteraciones hidroelectrolíticas, pueden llegar a tener hipotensión. Entonces, el manejo del ABC vía aérea, circulación, es esencial. Y entonces se debe de asegurar la vía aérea en caso sobre todo de deterioro del estado de alerta, que tengan una escala de Glasgow menor a 9. Entonces estos pacientes que llegan a presentarse es necesario asegurar la vía aérea. Y por otro lado también, pues la situación de manejo del desequilibrio electrolítico. Si llegan a tener crisis convulsivas, obviamente las tenemos que controlar. De forma inicial podemos utilizar las benzodiazepinas, el diazepam, midazolam, y luego posteriormente ya dar un tratamiento anticonvulsival específico. Desafortunadamente, como ya mencionaba al inicio de la presentación, la mayoría de los pacientes con infecciones virales y sistema nervioso central no hay un tratamiento específico. Si yo sospechase que mi paciente tiene una infección del sistema nervioso central por virus herpes, entonces sí, en estos casos el manejo es con aciclovir. Ahora, hay dos virus de la familia herpes que no hemos planteado, que los tienen que tener presentes, que es el herpes 6 y el herpes 7. Aquí no pongan atención porque no tengo diapositiva de estos virus. Entonces, el herpes 6 se ha asociado particularmente en pediatría con el cuadro clínico de roceola. ¿Qué es esto? Una síndrome febril, fiebre de alto grado, 39 a 40 grados centígrados de difícil control, y que luego, posteriormente, en el transcurso del tercer o cuarto día de la presencia de fiebre de alto grado, ataque al estado general del paciente, desaparece la fiebre y aparece un exantema. Entonces, este virus se ha llegado a asociar con lo que es encefalitis viral también, y dependiendo de lo que es la literatura que ustedes revisen, llega a ser hasta el 7% de los casos. Hay algunas regiones del mundo que mencionan algo que es difícil de creer y que nos parece una incidencia muy alta, pero hay algunas regiones del mundo que mencionan que hasta el 30% es por herpes 6. Y entonces hay que interpretarlo con su reserva, con mucha calma. A veces simplemente por química no es fácil sospechar el virus, a menos que tengamos, como les mencioné, el antecedente de fiebre y exantema. Y entonces este virus afortunadamente también lo podemos identificar en lo que es estos paneles ya meningios que están automatizados previos. Muchachos, se nos va a cortar la presentación, ya tenemos menos de un minuto, me está marcando el Zoom. Entonces, les voy a pedir que se conecten nuevamente para terminar lo que nos falta de la presentación, sobre todo porque vienen preguntas en el examen de este tema, entonces sí lo tenemos que terminar hoy. Pero ya nos faltan unos 10, 15 minutitos. Entonces, por favor, vuelvan a conectar y nos vemos en un par de segundos. Sí, doctor. Gracias.